Con su permiso, presidente. No sé si de manera voluntaria o involuntaria, pero en esta sesión se ha faltado a la verdad de manera sistemática. Miren, no se está otorgando al Senado de la República ninguna facultad nueva. Se hizo una reforma que se publicó el 30 de septiembre de 2024, que nosotros votamos en contra, porque fue el momento, recordarán, en el que ya de manera formal, oficial, constitucional, la Guardia Nacional se militarizó, es decir, pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y se estableció que su titular, por disposición legal, tendría que ser un general de división. En esa reforma se estableció la facultad del Senado de ratificar a los mandos superiores de la Guardia Nacional para darle el mismo trato que se le da a los cuerpos militares. Es decir, decía el 78 que el Senado podría ratificar nombramientos de coroneles, de demás jefes superiores del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y agregaron Guardia Nacional. Esa es la reforma del 30 de septiembre del 24. Unos meses después, el 20 de diciembre del 24, por un error, hay que decirlo como es, por una torpeza legislativa, eliminaron Guardia Nacional. Hoy se dan cuenta y lo único que están haciendo es regresar el texto, ciertamente con adecuaciones pertinentes en materia de género, pero hablando del fondo, regresar al texto del 30 de septiembre del 24. Nosotros votamos en contra de ese texto el 30 de septiembre del 24 y por eso, en consistencia, vamos a votar en contra. Y quiero resaltar el argumento central de por qué votamos en contra de la militarización. Porque queremos cuidar a nuestras Fuerzas Armadas. Uno de los problemas centrales de darle tareas que corresponden a los civiles, a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, es que se les somete a un desgaste brutal. Y tristemente el mejor ejemplo está hoy mismo ocurriendo. Fue un error brutal haberle entregado a la Marina la tarea de las aduanas. Por eso hoy leemos en las noticias que están por iniciar procesos penales, hay órdenes de aprehensión en contra de marinos porque se involucraron en el tráfico de huachicol y dice la averiguación previa, también en tráfico de fentanilo. Ese es el problema de fondo. Cuando a quienes debieran ser la última línea de defensa, que son el Ejército y la Marina, las instituciones históricamente con mayor prestigio en nuestro país, cuando se les expone a tareas que nos corresponden constitucionalmente a los civiles, se les expone a un desgaste que las lastima, que las debilita. Por eso votamos en contra de la militarización el 30 de septiembre del 24, contrario a la narrativa de algunos, no porque estemos en contra de la Marina y del Ejército, al contrario, porque las queremos, porque los queremos cuidar como nuestra última línea de defensa, como las instituciones de mayor prestigio en nuestro país. Como la votamos en contra el 30 de septiembre del 24, pues en un ejercicio de congruencia, de consistencia, lo votaremos en contra el día de hoy y concluyo con un llamado al oficialismo. Estamos a tiempo de corregir. No sometan al Ejército y a la Marina a un desgaste que no les corresponde. Aprendamos de lo que hoy le está pasando a una de las instituciones más prestigiadas y más queridas en México, que es la Marina Armada de México. Haberla puesto a administrar aduanas la sometió a un desgaste que hoy la tiene profundamente lastimada. Por nuestras Fuerzas Armadas, por el país, nuestro voto será en contra. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, yo quisiera comentar básicamente dos asuntos de esta reforma. El primer asunto que me gustaría comentar es que efectivamente esta reforma pues es un mecanismo o refuerza el mecanismo de control, de equilibrio, de legitimidad y de certeza para la Guardia Nacional. Efectivamente,
el nivel de coordinación que se ha tenido con todos los estados, básicamente con la llegada de la Guardia Nacional y además con certeza jurídica para todos los cuerpos que operan la seguridad de este país, nos ha dado resultados que hemos tenido los homicidios a la baja, y eso es innegable y aquí nadie lo va a poder negar. Tenemos que seguir dándole esa certeza a estos cuerpos que hoy le están dando resultados al país, y sí me parece a mí también que este es un poco el enojo de la oposición, porque al final esto que ellos argumentaron, que nunca iba a cambiar el país y que seguíamos metidos en eventos de violencia en todos lados, y aunque nos falta mucho por avanzar y terminar con esto, la verdad es que ha habido un gran avance en muchos estados de la República, reconocido por los gobernadores que también son de oposición. Entonces, pues este resulta un mensaje un poco bizarro, porque por un lado te felicitan y por el otro lado, no, bueno, hay quienes ya hasta se declararon claudistas. Bueno, entonces, en este mensaje un poco bizarro y encontrado, me parece que lo que tendría que hacer la oposición es pues ponerse de acuerdo entre sus discursos dentro y fuera de casa. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí quiero resaltar el lenguaje incluyente. Para mí es importantísimo el lenguaje incluyente, porque yo quiero recordar que porque en la Constitución decía, son ciudadanos, las mujeres nos quedamos fuera de la participación política por años, por muchísimos años, hasta que tuvo que haber una reforma, y no fue una graciosa concesión de nadie, fue la lucha de las propias mujeres las que nos llevó a tener acceso al voto, a tener acceso a la participación política. Pero hoy también aquí dentro de este marco jurídico se trata de que las mujeres tengan una participación plena en ese cuerpo, en ese lugar. Y a mí no me extrañan los discursos de aquí de algunos compañeros. Yo solo quiero recordar que Acción Nacional es el único partido que no ha tenido presidenta mujer en su instituto. Algo andará hablando de ellos ahí. A mí me parece misoginia, me parece que así se llama, pero pues ahí cada quien que lo resuelva dentro de su casa y como lo quiera resolver, ¿verdad? Porque eso pues es innegable, así es, ni modo que digan que no, porque la participación política de sus mujeres queda cooptada y queda cortada, y por eso en muchos de los lugares pues muchas de sus mujeres no avanzan. Y lo sé porque lo viví y porque me tocó pelearlo en muchas ocasiones. Así que hablo con los pelos de la burra en la mano. Pero además hay otro tema que se mencionó aquí. Aquí se mencionó que les estamos dando tareas que no corresponden y que tengamos cuidado. Tareas que no corresponden. A ver, por favor, aquí hubo un presidente de la República que en su momento sacó al ejército a una guerra bizarra de nuevo, a la calle, y lo saca sin un marco jurídico. Y ahí estaba nuestro ejército, glorioso ejército mexicano, en la calle, sin un marco jurídico, sin certeza jurídica, en la calle, haciendo cosas que no le correspondían en el marco de la ley. Hoy se trata de que todo el que participe en alguna acción de pacificación de este país tenga la certeza jurídica, tenga claridad en lo que es su misión. Y yo por eso advierto que mi voto y el voto, por supuesto, de nuestra bancada va a ser a favor, porque la certeza jurídica de cada cuerpo que participa en la pacificación de este país es nuestro compromiso, y así lo vamos a establecer con nuestra votación a favor. Muchas gracias. Perdón. Sí. Me cambié a la izquierda. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos los compañeros senadores, integrantes de estas comisiones. Me da gusto saludarlos y me da más gusto escuchar posicionamientos de nuestros compañeros, compañeras senadoras, y decirles que no nos sorprende a lo que ustedes mal llaman oficialismo. No nos sorprende su postura en contra. El PRI, el PAN siempre ha actuado de esa manera. Y yo, ahorita que estaba escuchándolos, recuerdo muy bien
el debate que se centró en el 30 de septiembre respecto al mando de la Guardia Nacional. Y fue tanta su insistencia, sus términos, su narrativa de la militarización. E incluso lo manejaron tan catastrófico que decían que iba a haber en lo inmediato violación a los derechos humanos, que el ejército iba a estar por las calles, que se iba a militarizar, que un Colombia y que un X país. Se aprobó esa reforma constitucional y casi ya tenemos más de un año que se aprobó, casi el año. Y yo les pregunto, ¿dónde está su militarización? Porque en aquel entonces fue nada más del mando militar, del general en ese momento. Y crearon narrativas tan falsas como esta. Y en cada reforma, en cada iniciativa, se encargan de confundir al pueblo de México, de confundir a los mexicanos y mexicanas. Y yo les pido, decía quien me antecedió del PAN, que están en momento para rectificar. No, quienes están en momento para rectificar son ustedes, rectifiquen, porque mejores resultados no puede haber en materia de seguridad. Y hoy estoy más convencido que nunca que las reformas que estamos aprobando, que hemos aprobado, han servido a pacificar, a darle tranquilidad a nuestro país. Que la inteligencia, que la investigación han dado resultados y ahí está. Si no han leído el primer informe de gobierno de nuestra presidenta, los invito a que lo lean en materia de seguridad pública. La disminución de homicidios, la disminución en materia de seguridad pública. Por eso insisto que estos resultados ahí están y que les pido que ya crean otra narrativa más viable, más convincente para el pueblo de México. No vamos a permitir desde Morena que se confunda la ciudadanía. Esta reforma va a fortalecer el marco constitucional en materia de seguridad, va a darle legalidad y sobre todo le va a dar certeza jurídica a todos, sobre todo a la Guardia Nacional. Por eso es importante. Y yo sí quisiera resaltar dos aspectos fundamentales de esta reforma: el tema de la legalidad, el tema del sustento jurídico constitucional hacia la Guardia Nacional y a todos los ascensos y todos los mandos superiores de la Guardia Nacional, pero también el tema de la igualdad sustantiva, que es un tema que incluso ese no lo tocan porque no les conviene, pero que de todos modos se los vamos a recordar. Por primera vez en la historia está considerada en la Constitución la igualdad sustantiva que tanto reclamaban muchas y muchos mexicanos. Por eso, desde aquí les digo, nuestro grupo parlamentario, su servidor, vamos a ir a favor de esta reforma constitucional.